Problemas en la educación comparada. Los sistemas educativos a nivel mundial tienden a compartir ciertas características comunes, a la vez tienen características propias que los distinguen de los demás y tienen que ver con el contexto y estilo de vida. Introducción. El proceso de globalización en la educación ha introducido cambios importantes en la identidad cultural del mundo. Se incrementaron los vínculos entre países, sus relaciones ideológicas y sus dinámicas se ampliaron. El punto de partida se sitúa en los procesos sociales y culturales de nuestro tiempo que repercuten en los supuestos básicos del método comparativo inducido por la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. La educación comparada nos ayuda a mejorar la calidad de la educación. Intenta planear y resolver los problemas educativos que surgen hoy en día. Intenta impulsar el progreso de las sociedades pertenecientes a este conglomerado que busca la mejora continua en la educación. Tienen una mirada global y han penetrado en los sistemas educativos nacionales. Los avances tecnológicos han facilitado el acceso a nuevas prácticas en la educación. Ponen de manifiesto la estandarización de las políticas y los modelos educativos a nivel mundial. Se pretende estar al nivel de los sistemas educativos de los países de primer mundo, dejando de lado las prácticas funcionales que son desconocidas en la arena global y que sin embargo son trascendentes e importantes para la mejora en los sistemas educativos locales y nacionales. Los problemas de la educación comparada. Las tradiciones culturales e históricas es uno de los problemas que la educación comparada no tiene tan en mente o tan en cuenta y sobre todo hacen manifiesto una problemática profunda para que los sistemas educativos que adoptan un nuevo sistema o que ponen en práctica otro sistema repercute de manera negativa en la forma de la ejecución y los resultados que arroja. Otro problema son las condiciones sociales, económicas y políticas. No todos los sistemas educativos tienen las mismas condiciones. En esta situación prevalecen las características propias de cada uno de los sistemas y sus necesidades educativas. No tienen control de las variables cognitivas. En este punto, el análisis comparativo es un análisis meramente comparativo que es insuficiente para dar un resultado fortuito o ver un resultado reflejado en un sistema educativo si no se toma en cuenta las condiciones sociales, económicas, políticas y más a fondo o más particularmente el estrato social, la cultura, la ubicación geográfica, en una palabra el contexto en general. Falta de acuerdos de los sistemas de estudio y métodos de investigación. En este punto los acuerdos a veces son distintos a los métodos de investigación que se llevan a cabo y por lo tanto no se tiene un análisis objetivo del que se persigue y no es más bien es adoptado de forma muy subjetiva sin tomar en cuenta características importantes que ayudarían a la mejora del sistema educativo particular de estudio. Otro problema es la falta de nuevos enfoques pedagógicos en las investigaciones. En este punto, los enfoques pedagógicos solamente son meramente comparativos y muchas veces son tan generales que distan de tener una profundidad y por lo regular se aplican en sistemas completos. No pueden aplicarse a sistemas locales por la diversidad de problemas o de características que estos tienen. Otro problema es que utilizan pruebas estandarizadas de aprendizaje. Las pruebas estandarizadas de aprendizaje están dadas por ciertos sistemas educativos
que posiblemente sean distintos a otros sistemas educativos en los cuales pues, las pruebas estandarizadas resulten ser todo un fracaso. Otro problema son las tendencias globales que contradicen a los sistemas educativos locales o nacionales. Muchas veces los sistemas globales generan políticas y generan políticas educativas que muchas veces no tienen las condiciones para adoptar, porque algunas veces cuando son de primer orden o de primer mundo, estas políticas educativas que van a mejorar, entre comillas, el sistema educativo nacional, no tiene, el estudio no tiene bases de variables no cognitivas, como son, no está basado en el estrato, en la estructura de la sociedad que tienen estos sistemas educativos. Por lo tanto, se llega a tener un fracaso total o, en algunos de los casos, hasta un retroceso. Otro problema son los escasos trabajos de orden comparativo con bases científicas firmes. El día de hoy, los trabajos de comparativos, de investigación, utilizando este método, son trabajos que son guiados por intereses, ciertos intereses, que no tienen como objetivo una base científica firme o una metodología pues, sustentable. El siguiente problema, algunas universidades han reducido los recursos para la investigación en educación comparada. Los estudios que se realizan en universidades por lo regular tienen una excelencia porque están certificados y van avalados y por supuesto cuentan con objetivos pues muy vinculados a la realidad o a una problemática específica. Sin embargo, al no haber presupuesto para este tipo de investigaciones, pues nos quedamos sin la posibilidad de tener algunas alternativas para generar posibles soluciones a los problemas que enfrentan los sistemas educativos. Otro problema son que se privilegia la educación comparada, se privilegia la enseñanza teórica y metodológica en vez de investigar el terreno. ¿A qué se refiere con esto del terreno? Que muchas veces cuando nosotros hacemos una investigación no tomamos en cuenta las características propias de ese sistema educativo y cuáles son las desventajas que tiene, ventajas y desventajas al momento de si se adopta alguna política educativa o se cambia o se modifica alguna política en el sistema actual. No tenemos en cuenta el impacto que puede tener, no tenemos en cuenta el tipo de población, el tipo de formación que queremos del ciudadano, si va acorde con este cambio o esta modificación. En este sentido, pues se requiere de una metodología muchísimo más específica y congruente con la realidad que vive este sistema educativo al que se quiere hacer un cambio o en su defecto innovar. Otro problema es que algunos países muestran más intereses nacionales que globales. Es cierto que hoy en día los avances tecnológicos nos marcan la pauta o el camino que se debe de seguir para alcanzar el éxito en la cuestión educativa. Pero también es un hecho que muchas veces hay economías que no pueden llevar ese ritmo o seguir ese camino porque no cuentan con las condiciones o las características propias para seguirlo. Entonces hay intereses nacionales más importantes o necesidades nacionales más importantes que las globales. Otra problemática son los estudios. Este tipo de estudios comparativos están puestos al servicio mercantilista. ¿A qué se refiere con mercantilista? Siempre hay un interés generado y este interés generado busca siempre una remuneración económica o monetaria y por eso se desarrolla este tipo de proyectos. Y no son basados ni en los intereses ni en las necesidades de los sistemas a los cuales se está refiriendo. Otro problema
que requiere importancia es una profundización en la teleológica, deontología y metodología. Esto hace referencia a que todos debemos tener en cuenta todos y cada uno de los métodos que se van a utilizar en la investigación para que nuestra investigación sea viable y sea fiable. Como conclusión, la globalización contribuyó al aumento de conocimientos tecnológicos, sin lugar a duda, sociales y culturales de diferentes regiones y países. La educación comparada examinó algunos retos de la sociedad global y el impacto de las tecnologías en los sistemas educativos. La educación comparada afronta problemas metodológicos de enfoque que adoptan otros como la cartografía social y el análisis de sistema, alejándose del positivismo a la hora de abordar la investigación. Hoy en día la educación comparada tiene más que ver con un método comparativo que con un método científico, pero no debemos olvidar que las ciencias sociales requieren de muchas otro tipo de técnicas metodológicas para poder estudiarlas y analizarlas y ser objetivos y no subjetivos al momento de dar o arrojar resultados que vayan coherentes a la realidad que se vive en esta adopción de nuevos sistemas educativos o a la innovación de nuestro sistema educativo en particular. Gracias por su atención.